Hola a todos. Antes de comenzar, pueden apoyar el canal con un like, suscribiéndose y comentando desde qué lugar están viendo este video y a qué hora. Eso ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas. Ahora, empecemos. La caravana avanzaba despacio por la carretera secundaria cuando Elena dijo que algo no le gustaba del paisaje. No era una queja concreta, más bien una intuición. Raúl redujo la velocidad del tráiler y miró a su alrededor, intentando ver lo mismo que ella. El cañón se abría a la derecha, profundo, silencioso, con paredes de roca rojiza que parecían absorber el sonido del motor. A la izquierda, una franja estrecha de asfalto y más allá, matorrales secos que se extendían hasta perderse. Viajaban desde hacía meses, jubilados recientes, sin prisa ni fechas estrictas. El tráiler era su casa móvil, su manera de recorrer el país sin ataduras. Habían salido de Nevada rumbo al sur, evitando autopistas grandes, siguiendo rutas marcadas con lápiz en un mapa viejo. Esa mañana habían tomado un desvío recomendado en una estación de servicio. Más escénico, les dijeron. Raúl lo aceptó sin pensarlo demasiado. El tramo se volvió más angosto a los pocos kilómetros. Elena miró el espejo lateral y notó una camioneta blanca a cierta distancia, manteniendo el mismo ritmo. No le dio importancia al principio. En rutas así, los encuentros eran inevitables. Sin embargo, después de varias curvas, la camioneta seguía allí, ni acercándose ni quedándose atrás. Raúl comentó que tal vez también iba hacia el parque natural al final del cañón. Elena asintió, aunque la sensación no se disipó. Había algo en la constancia del vehículo, en la forma en que aparecía siempre en el espejo después de cada curva, que le resultaba incómodo. Decidieron detenerse en un mirador improvisado, apenas un ensanchamiento del camino con un cartel oxidado. Raúl estacionó con cuidado y apagó el motor. Bajaron para estirar las piernas. El viento soplaba fuerte, levantando polvo. Miraron el cañón en silencio durante unos minutos. Cuando Elena volvió la vista hacia la carretera, vio la camioneta blanca pasar despacio, sin detenerse, con las ventanillas oscuras. Subieron de nuevo y retomaron la marcha. A los pocos minutos, la camioneta apareció otra vez, ahora delante, avanzando más lento de lo necesario. Raúl disminuyó la velocidad para mantener distancia. El tramo siguiente estaba marcado por curvas cerradas y pendientes suaves. El tráiler respondía bien, pero cada maniobra requería atención. Fue entonces cuando Elena notó algo más. En una curva amplia vio otra camioneta, esta vez gris, estacionada parcialmente fuera del camino como si esperara. Raúl también la vio y frunció el ceño. No había señal de emergencia ni personas alrededor. Pasaron de largo y, en el espejo, la camioneta gris se incorporó detrás de ellos. Elena sintió un nudo en el estómago. Dos vehículos ahora, uno delante y otro detrás. Raúl intentó tranquilizarla, diciendo que tal vez eran turistas coordinándose. Sin embargo, redujo un poco más la velocidad, atento a cualquier movimiento. El cañón se estrechó y el cielo parecía cada vez más lejos. La camioneta blanca delante frenó de golpe. Raúl reaccionó a tiempo, pero el tráiler se sacudió con fuerza. Elena se agarró del asiento. La blanca avanzó unos metros y volvió a frenar como probando. Raúl tocó bocina, corto, irritado. No hubo respuesta. Elena sugirió dar la vuelta, regresar por donde habían venido. Raúl miró el mapa mentalmente. No había lugares amplios para maniobrar un tráiler en ese tramo. Tendrían que avanzar un poco más hasta encontrar un ensanche. Decidieron seguir con el pulso acelerado. En una recta breve, Raúl intentó adelantar a la camioneta blanca. Señalizó y giró el volante.
En ese instante, la camioneta gris detrás aceleró y se colocó a su lado, bloqueando la maniobra. Elena soltó un grito ahogado. Raúl volvió a su carril, el corazón golpeándole el pecho. Ahora no había dudas. No era coincidencia. Era una encerrona lenta, calculada. Raúl tomó el teléfono y buscó señal. Nada. El cañón parecía absorberlo todo. Elena miró el paisaje con otros ojos, buscando salidas, caminos secundarios, cualquier cosa. La camioneta blanca redujo aún más la velocidad. La gris se acercó por detrás, demasiado. Raúl sintió el impacto leve del parachoques contra el tráiler como un aviso. Elena se giró hacia él, pálida. «No es un accidente», dijo, y su voz sonó extrañamente tranquila. Raúl apretó el volante y entendió que el desvío no había sido un error turístico, había sido una invitación, y ellos la habían aceptado sin saberlo. Raúl mantuvo la velocidad constante, aunque cada músculo de su cuerpo pedía acelerar. El tráiler no estaba hecho para maniobras bruscas, y lo sabía. Cualquier error podía dejarlos atravesados en la ruta, a merced de lo que fuera que estaban enfrentando. Elena observaba los espejos alternativamente, tratando de anticipar el próximo movimiento de las camionetas. La blanca seguía adelante, marcando el ritmo, mientras la gris se mantenía tan cerca que Raúl podía ver el reflejo del conductor en el espejo retrovisor. No distinguía rasgos, solo una silueta inmóvil, atenta. El cañón se cerraba más adelante, y la carretera descendía en una pendiente suave que obligaba a usar freno motor. Raúl intentó otra estrategia. Encendió las balizas, redujo la velocidad de forma progresiva, como si hubiera un problema mecánico. La idea era simple: obligarlos a adelantar. Durante unos segundos pareció funcionar. La camioneta blanca se desplazó levemente hacia la izquierda, evaluando. Pero no pasó. Se volvió a colocar delante aún más lenta. Elena tomó el teléfono otra vez y marcó emergencias, aunque sabía que no había señal. Dejó la llamada abierta, esperando que en algún punto conectara. Su mano temblaba, pero su voz no. Le dijo a Raúl que siguiera hablando en voz alta, que no se quedara en silencio. El silencio en ese momento parecía peligroso. La camioneta gris dio un pequeño golpe al tráiler, más fuerte que el anterior. No fue un choque real, sino un empujón calculado. Raúl apretó los dientes. El tráiler se sacudió, pero se mantuvo en línea. Elena sintió el impacto en la espalda y se aferró al tablero. Más adelante apareció un ensanche mínimo, apenas suficiente para detener un auto pequeño. Raúl lo vio tarde. Intentó girar, pero la camioneta blanca se desplazó justo hacia ese lado, bloqueándolo. La gris se acercó aún más por detrás, como cerrando una puerta invisible. El cañón resonaba con el ruido de los motores. Raúl pensó en detenerse por completo, pero la idea de quedar inmóviles, rodeados, le provocó un rechazo visceral. Optó por lo contrario. Aceleró todo lo que el tráiler permitió. El movimiento tomó por sorpresa a la camioneta blanca, que tardó un segundo en reaccionar. Ese segundo fue suficiente para que Raúl se acercara peligrosamente. Tocó bocina de manera continua, no para advertir, sino para romper el patrón. La camioneta blanca aceleró, pero ya no con la misma calma. Elena vio algo que Raúl no pudo. En una curva más adelante, un tercer vehículo, oscuro, estaba estacionado parcialmente fuera del camino. Había una figura apoyada en el capó, mirando en su dirección. Elena gritó la advertencia. Raúl entendió al instante que el desvío terminaba allí. Tomó una decisión rápida. Justo antes de la curva, giró bruscamente el volante hacia un camino de tierra apenas visible, una huella angosta que descendía hacia una zona más abierta del cañón. El tráiler se inclinó de forma peligrosa. Elena gritó:
La camioneta blanca pasó de largo, incapaz de frenar a tiempo. La gris intentó seguirlos, pero perdió tracción al entrar en la tierra suelta. El tráiler avanzó a los saltos, sacudiéndose, golpeando ramas y piedras. Raúl no levantó el pie. El camino improvisado desembocó en una explanada irregular, sin señalización, con varias salidas posibles. Detuvo el vehículo de golpe, giró el volante y volvió a acelerar en otra dirección, levantando una nube de polvo. Elena miró hacia atrás y vio la camioneta gris detenerse al borde del camino de tierra. La blanca aparecía a lo lejos, dando la vuelta. El tercer vehículo no se movió, permanecía quieto como si observara. Raúl condujo durante varios minutos sin rumbo claro, siguiendo huellas, evitando regresar a la carretera principal. El tráiler resistía, pero cada sacudida era un recordatorio de lo cerca que habían estado de perder el control. Finalmente, divisaron un camino más amplio que parecía volver hacia la ruta. Raúl no se detuvo hasta ver señalización y, más adelante, un pequeño convoy de vehículos turísticos estacionados cerca de un punto panorámico. Solo entonces aflojó el volante. Elena exhaló por primera vez desde hacía varios minutos. Se giró para mirar atrás. No había rastro de las camionetas. Sabían que no era el final. Solo habían salido del alcance inmediato, y eso, en ese momento, era suficiente para seguir con vida. Se quedaron estacionados junto al mirador turístico más tiempo del necesario, fingiendo normalidad. Elena bajó del tráiler con las piernas débiles y caminó unos pasos como si necesitara confirmar que el suelo era real. Raúl apagó el motor y apoyó la frente sobre el volante durante varios segundos, respirando hondo, tratando de ordenar el pulso. A su alrededor, familias sacaban fotos, un grupo de excursionistas cargaba mochilas, y el mundo seguía funcionando con una indiferencia casi ofensiva. Cuando Elena regresó, cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a Raúl. No hablaron enseguida, no hacía falta. Ambos sabían que si decían algo demasiado pronto, la voz podía quebrarse. Él fue el primero en hablar, apenas un murmullo. Dijo que había visto algo en los ojos del conductor de la camioneta gris. Una paciencia fría, como si el tiempo no importara. Elena asintió. Ella había sentido lo mismo. Decidieron no llamar a la policía en ese momento. No por desconfianza, sino porque no sabían exactamente qué denunciar. No hubo armas visibles. No hubo palabras. Solo una secuencia de movimientos imposibles de explicar sin sonar exagerados. Aún así, Raúl anotó mentalmente todo lo que recordaba. Colores, posiciones, tiempos aproximados. Retomaron la carretera principal, escoltados por otros vehículos durante varios kilómetros. Raúl mantuvo la velocidad estable, sin adelantamientos ni maniobras innecesarias. Cada vez que veía una camioneta en el espejo, el cuerpo se le tensaba. Elena observaba en silencio, atenta a cualquier patrón que se repitiera. Llegaron a un pueblo pequeño antes del atardecer. Se detuvieron en una estación de servicio concurrida y pidieron hablar con un oficial local. Esta vez sí contaron todo. El hombre escuchó sin interrumpir, tomando notas. No levantó las cejas ni sonrió con incredulidad. Cuando terminaron, dijo algo que los inquietó más que cualquier duda. No era la primera vez que oía una historia así en esa zona. Desvíos escénicos, tramos sin señal, vehículos coordinados, gente que perdía el tráiler, el auto, a veces algo más. No hubo arrestos inmediatos, no hubo persecuciones. El oficial recomendó no volver a tomar rutas secundarias en esa región y viajar solo de día por carreteras principales. Les dio un número y les dijo que llamaran si volvían a ver algo extraño. No prometió soluciones. Esa noche durmieron en un camping vigilado, rodeados de otros vehículos recreativos. Aún así, Elena despertó varias veces, convencida de escuchar motores acercándose. «Raúl,
Se levantó al amanecer y revisó el perímetro antes de prepararle café. El tráiler seguía intacto. Todo parecía normal. Eso no los tranquilizó. Al día siguiente, cambiaron el plan. Cancelaron el recorrido previsto y tomaron la autopista más directa hacia el norte. Dejaron atrás el cañón sin mirar por los espejos. El viaje, que antes era una aventura flexible, se volvió una serie de decisiones conservadoras. Paradas planificadas, lugares concurridos, ningún desvío por curiosidad. Semanas después, ya de regreso en casa, Raúl vendió el tráiler. Dijo que no quería volver a ponerlos en una situación así. Elena no discutió. Entendía que no se trataba del vehículo, sino de lo que representaba ahora. El viaje sin prisa había perdido su inocencia. A veces hablaban del cañón como si hubiera sido un mal sueño. Otras veces como si hubieran esquivado algo que nunca terminarían de comprender. Elena empezó a leer foros de viajeros y encontró relatos similares, dispersos, incompletos, siempre contados con cuidado. No todos tenían finales claros. No sabían qué habría pasado si no hubieran tomado ese camino de tierra. Si Raúl hubiera frenado, si hubieran aceptado el ritmo impuesto, las preguntas quedaban flotando sin respuesta. Lo único seguro era que el desvío no había sido un error de navegación. Había sido una prueba silenciosa, diseñada para quienes bajaban la guardia. Hoy siguen viajando, pero de otra manera, más atentos, menos confiados en las recomendaciones casuales. Cuando alguien menciona un camino más lindo o más tranquilo, Elena recuerda el cañón cerrándose y el teléfono sin señal. Raúl recuerda el empujón leve contra el parachoques. Algunas rutas no figuran en los mapas por una razón, y algunos desvíos no llevan a paisajes mejores, sino a lugares donde nadie escucha si algo sale mal. Salimos de Austin cuando ya había oscurecido, con esa mezcla de cansancio y euforia que aparece justo antes de un viaje largo. Éramos 5 en la suburban vieja de Garrett, rumbo a Nueva Orleans, para una despedida de soltero que llevábamos meses planeando. Milo iba a casarse en 2 meses y este fin de semana era, en teoría, nuestra última excusa para comportarnos como si todavía no tuviéramos responsabilidades. Yo viajaba en la segunda fila, entre Owen y Lucas, con una nevera a nuestros pies y las ventanas apenas abiertas para que entrara algo de aire húmedo. Las primeras horas fueron ruidosas. Música alta, bromas repetidas, historias de la universidad que ya conocíamos de memoria. Garrett manejaba relajado, con el control de velocidad activado, y Milo se encargaba de la lista de reproducción desde el asiento del copiloto. Cruzamos la frontera con Luisiana sin darnos cuenta, salvo por un cartel reflectante y la forma en que la carretera empezó a sentirse más estrecha, como si el bosque se hubiera acercado de golpe. La autopista se volvió oscura de verdad pasada la medianoche. Los anuncios desaparecieron, las estaciones de radio se perdieron en estática y el tráfico se redujo a pares de faros que aparecían y se desvanecían a lo lejos. Owen se quedó dormido con la cabeza contra la ventana y Lucas bajó el brillo del teléfono para no cansarse los ojos. Yo estaba medio atento, medio perdido en pensamientos, cuando vi las luces por primera vez en el espejo. Eran rojas y azules, intermitentes, claras. Nadie dijo nada al principio. Garrett frunció el ceño y redujo la velocidad, llevándose el vehículo hacia el arcén con un suspiro resignado. No había sensación de culpa ni de nerviosismo, solo la molestia de una parada inesperada en medio de la nada. Aún así, algo no encajaba del todo. El vehículo que se detenía detrás de nosotros era un SUV oscuro, sin marcas visibles en los laterales. Las luces del techo parecían montadas de forma irregular, un poco torcidas. El motor quedó en ralentí,
y el silencio dentro del coche se volvió pesado. Nadie se movió. Observamos por los espejos cómo la puerta del conductor del SUV se abría y un hombre bajaba con paso rápido, demasiado decidido. No caminaba como los agentes que habíamos visto antes, con distancia y cautela. Avanzó directo hacia la ventana de Garrett, linterna en mano, pero apuntándola al suelo. Cuando Garrett bajó la ventanilla a la mitad, el hombre se inclinó más de la cuenta. Su ropa era oscura, similar a un uniforme, pero sin insignias, sin placa, sin nombre. Tenía la barba despareja y los ojos hundidos, reflejando las luces traseras de nuestra camioneta. Sonrió, pero fue una sonrisa corta, tensa. Pidió licencia y registro con un tono demasiado casual. Garrett se los entregó, y el hombre los tomó sin mirarlos, sosteniéndolos como si fueran irrelevantes. En lugar de explicar el motivo de la detención, empezó a hacer preguntas. ¿A dónde íbamos? ¿Cuánto tiempo pensábamos quedarnos? Si alguien nos esperaba. Si nuestras familias sabían exactamente la ruta que habíamos tomado. Milo respondió con vaguedades, intentando sonar tranquilo. Yo sentí un nudo en el estómago. No era solo lo que preguntaba, sino cómo escuchaba. Como si cada respuesta fuera una pieza que encajaba en algo que nosotros no veíamos. El hombre apuntó la linterna hacia el interior y la detuvo sobre Lucas. Le preguntó si tenía pareja, si esa persona sabía dónde estaba ahora mismo. Lucas tartamudeó un sí y miró a Garrett, incómodo. El aire dentro del coche se volvió denso. Owen se incorporó lentamente, despertándose del todo, y me miró con los ojos abiertos de par en par. Yo negué apenas con la cabeza, una advertencia silenciosa de que algo estaba mal. El hombre rodeó la Suburban con calma, arrastrando los dedos por el capó como si estuviera inspeccionando polvo invisible. Se detuvo del lado del copiloto y golpeó suavemente el vidrio con un nudillo, pidiendo que Milo bajara la ventana. Milo obedeció solo unos centímetros. El hombre se inclinó otra vez, demasiado cerca, y le pidió que saliera del vehículo para hablar un momento. Nadie se movió. El corazón me golpeaba en los oídos. Garrett preguntó por qué. El hombre sonrió de nuevo, esta vez sin disimular la impaciencia, y dijo que era procedimiento estándar. Fue entonces cuando Garrett dijo que iba a llamar al 911 para verificar la parada. Lo dijo con educación, casi con disculpa. El cambio en el rostro del hombre fue inmediato. La sonrisa desapareció, la mandíbula se tensó y dio un paso atrás, mirando por encima del hombro hacia su SUV. Dijo que no hacía falta, que todo estaba en orden, que éramos libres de irnos. Tiró los documentos de Garrett al suelo y se dio media vuelta sin esperar respuesta. Garrett no dudó. Puso primera y se incorporó a la autopista mientras el SUV apagaba las luces y quedaba atrás, inmóvil, como si nunca hubiera estado allí. Durante los primeros minutos, nadie habló. Garrett manejaba con las dos manos firmes en el volante, la espalda rígida, los ojos clavados en la carretera, como si desviarlos un segundo pudiera traer de vuelta esas luces. Milo respiraba hondo en el asiento delantero, una mano apoyada en el tablero, la otra temblando apenas. En la parte trasera, Owen se frotaba la cara intentando despertarse del todo, y Lucas seguía mirando hacia atrás, esperando ver el SUV reaparecer. El silencio se rompió cuando el vehículo detrás de nosotros apagó completamente las luces y quedó detenido en el arcén. Garrett murmuró una maldición y aceleró un poco más, sin llegar a exceso, pero lo suficiente como para poner distancia. Nadie sugirió bajar la velocidad, nadie sugirió parar. Yo sentía el pulso en la garganta, pensaba en lo cerca que había estado Milo de abrir la puerta, en lo fácil que habría sido obedecer sin cuestionar.
No había habido un momento claro de peligro, solo una acumulación de detalles que juntos gritaban que algo estaba mal. Condujimos así durante casi 40 minutos, revisando los espejos cada pocos segundos. Cada par de faros que aparecía a lo lejos nos tensaba. Cuando finalmente vimos una salida iluminada con una estación de servicio abierta, Garrett no preguntó, señalizó y se metió directo. El estacionamiento estaba lleno de luz blanca y ruido. Un par de camiones, 2 coches familiares, gente entrando y saliendo del minimercado. El contraste con la oscuridad de la autopista fue tan fuerte que me mareó. Bajé del coche y me quedé de pie unos segundos, respirando, sintiendo el asfalto firme bajo los pies. Fue entonces cuando vimos el patrullero real. Estaba estacionado al otro lado del lote, con el logotipo del estado bien visible en la puerta y un oficial uniformado sentado dentro, escribiendo algo en una libreta. Owen fue el primero en decirlo en voz alta. Ese sí era un policía. Nos acercamos los 5 juntos. El oficial levantó la vista al vernos y frunció el ceño, como si nuestra cara colectiva de susto le resultara familiar. Garrett habló por todos, contando lo ocurrido con la mayor precisión posible, el SUV oscuro, las luces torcidas, las preguntas, el intento de sacar a Milo del vehículo. A medida que avanzaba el relato, la expresión del oficial cambió, de cortesía cansada a atención real. Hizo preguntas concretas. ¿Dónde había sido exactamente? ¿Cuánto tiempo atrás? Si el vehículo tenía placas visibles, si recordábamos algún número, alguna marca. Negamos con la cabeza. Todo había sido demasiado rápido, demasiado confuso. El oficial cerró la libreta y nos dijo algo que me heló la sangre. No había ninguna unidad autorizada operando en ese tramo de la autopista esa noche. Nadie con ese tipo de vehículo. Nos pidió que lo acompañáramos a la comisaría más cercana para dejar un informe formal. Pasamos las siguientes 2 horas sentados en una sala iluminada con tubos fluorescentes, repitiendo la historia una y otra vez. Una detective tomó nota de cada detalle, la forma en que el hombre se movía, las preguntas específicas, el hecho de que pareciera más interesado en separarnos que en multarnos. Cuando terminamos, la detective nos explicó que no era un caso aislado. En los últimos 18 meses, habían recibido denuncias similares en esa misma zona. Paradas falsas, vehículos sin identificación, individuos que intentaban aislar a uno de los ocupantes. No nos dijo qué había pasado en los otros casos. No hizo falta. Llegamos a Nueva Orleans al amanecer exhaustos. El viaje, que debía ser celebración, se sintió hueco. Salimos, bebimos, reímos demasiado fuerte, pero la imagen de ese hombre inclinado en la ventana volvía una y otra vez. Milo no dejaba de decir que había sentido la mano en la manija, que estaba a un segundo de bajar. Durante semanas busqué noticias, arrestos, algo que cerrara la historia. No encontré nada. Garrett recibió una llamada de la policía diciendo que seguían investigando, que aumentaron la vigilancia en la zona, nada más. La vida siguió, como siempre, pero algo había cambiado. Cada vez que veo luces rojas y azules en un espejo, mi cuerpo reacciona antes que mi cabeza. Y cada vez que alguien dice, es solo un control, recuerdo lo fácil que habría sido confiar. Después de volver a casa, intentamos hacer lo que siempre se hace tras un susto grande, minimizarlo. Garrett volvió al trabajo el lunes siguiente como si nada. Milo se concentró en los preparativos de la boda. Owen y Lucas retomaron sus rutinas, y yo hice lo mismo, aunque algo no encajaba del todo. No era miedo constante, era una vigilancia interna que se activaba sin permiso. Una semana después, Garrett creó un grupo aparte y envió un enlace. Era una noticia local, perdida en un sitio pequeño de Luisiana. Hablaba de un conductor detenido en la misma autopista donde nos habían parado. Según el artículo, el hombre había aceptado bajar del vehículo tras un control policial.
y nunca volvió a aparecer. El texto era corto, impreciso, lleno de frases como «se investiga» y «no hay sospechosos confirmados». No mencionaba luces falsas ni SUV sin identificación, pero el lugar y la hora coincidían demasiado. Nadie escribió nada durante varios minutos. Luego Milo respondió con una sola frase: «Pude haber sido yo». No hubo más explicaciones. No hacían falta. Esa noche casi no dormí. Repetía mentalmente cada gesto del hombre, cada pregunta, buscando algo que hubiéramos pasado por alto. Pensé en lo casual que había sido todo, en lo rápido que una situación aparentemente normal podía girar hacia algo irreversible. No hubo persecución, ni amenazas directas, ni armas visibles. Solo autoridad simulada y paciencia. Con el tiempo, empezaron a aparecer más historias. No en medios grandes, sino en foros, comentarios, publicaciones aisladas. Personas hablando de paradas extrañas, de luces que no coincidían con ningún vehículo oficial, de preguntas demasiado personales, de intentos de separar a alguien del grupo. Muchas publicaciones terminaban igual. No sé si denunciarlo, quizá exagero. Al final no pasó nada. Eso era lo que más inquietaba. El hecho de que casi nunca pasara algo, lo bastante claro como para activar una alarma formal. La frontera entre lo sospechoso y lo denunciable era difusa y parecía diseñada así a propósito. Meses después, Garrett recibió otra llamada de la policía. Le dijeron que habían vinculado varias denuncias con un mismo patrón, pero que no podían dar detalles. Que siguiéramos atentos, que hiciéramos exactamente lo que hicimos aquella noche: no bajar del vehículo, llamar al 911, buscar zonas iluminadas. No sonaba a consuelo, sonaba a protocolo aprendido tarde. La boda de Milo fue hermosa. Risas, brindis, discursos emotivos. En algún momento alguien hizo un chiste sobre ese viaje loco a Nueva Orleans, y todos sonreímos, pero fue una sonrisa corta, automática. Nadie entró en detalles. Nadie quería ser el que bajara la voz. Hoy, cuando manejo de noche, miro los espejos con más atención de la necesaria. No porque espere que vuelva a pasar, sino porque entendí algo que antes ignoraba. No todo peligro se anuncia con violencia. A veces se presenta como rutina, como procedimiento, como alguien que parece tener derecho a hacerte preguntas. No sé quién era ese hombre ni cuántas veces más lo intentó. No sé si sigue ahí afuera o si alguna vez lo atraparon. Lo único que sé es que esa noche no nos salvó la fuerza ni la suerte, sino una decisión pequeña y casi educada. Verificar. Si Garrett no hubiera mencionado el 911, la historia sería otra. Si Milo hubiera abierto la puerta, nadie habría tenido tiempo de reaccionar. No hubo un héroe claro, ni un momento cinematográfico. Solo 5 personas que por una vez escucharon esa incomodidad interna que solemos ignorar. Desde entonces, tengo una regla personal. Si algo no encaja, aunque no sepa explicar por qué, no coopero por inercia. Pregunto, verifico, me muevo hacia donde hay testigos. No es paranoia, es memoria, porque algunas luces no están ahí para protegerte, y algunas paradas no tienen nada que ver con la ley. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Grant y yo decidimos que no podíamos seguir manejando. Llevábamos más de 6 horas en la carretera rumbo a Kansas City, turnándonos el volante desde Denver, y el cansancio ya no era una molestia leve, sino algo peligroso, denso, que se pegaba a los párpados. Grant empezó a desviarse apenas hacia la banquina, lo suficiente para que yo lo notara y le dijera que parara antes de que nos matáramos. No había áreas de descanso señalizadas cerca. Lo último que habíamos pasado con baños y luces quedaba demasiado atrás, pero unos kilómetros más adelante apareció un desvío pequeño a la derecha, sin cartel, apenas una entrada de grava entre los árboles. Grant redujo la velocidad
y se metió ahí sin pensarlo mucho. En ese momento, cualquier lugar plano parecía suficiente. Apagamos el motor, pero dejamos las luces encendidas. El silencio fue inmediato y extraño, como si el sonido de la autopista hubiera sido absorbido por los árboles. Bajamos para estirar las piernas. El aire estaba frío, ese frío seco de madrugada que se mete por el cuello de la campera y no se va. Grant caminó hacia el borde del bosque para orinar, mientras yo me quedé cerca del auto, frotándome los brazos. Fue entonces cuando vi el suelo. A unos 20 metros delante del coche, la grava estaba removida de una forma que no encajaba. No eran huellas normales de neumáticos entrando y saliendo. Eran profundas, marcadas, como si alguien hubiera acelerado fuerte y luego girado bruscamente. La tierra a los costados estaba levantada, formando montículos irregulares. Me acerqué un poco más, con esa sensación incómoda de estar mirando algo que no me incumbía. Llamé a Grant para que viniera a ver. Sacó el celular y encendió la linterna. La luz era débil, pero suficiente para notar que las marcas eran recientes, muy recientes. Los bordes no estaban suavizados por el viento ni por otros vehículos. Alguien había estado ahí hacía poco tiempo. Seguimos el rastro con cuidado y vimos que las huellas se desviaban hacia la línea de árboles, desapareciendo entre la hierba alta. Entonces llegó el olor. No fue inmediato. Primero pensé que era gasolina, después algo químico, y debajo de eso, algo dulce y metálico que me hizo girar el estómago. Grant también se detuvo. Lo supe porque dejó de caminar sin decir nada. Ninguno de los dos quiso ponerle nombre a ese olor en voz alta. Avancé unos pasos más, con el celular en alto. A unos pocos metros del borde de la grava, medio escondido entre el pasto, había un par de guantes. De esos descartables, de látex o nitrilo. Uno estaba dado vuelta como si alguien se lo hubiera arrancado rápido. Me agaché, sin tocarlos, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Un poco más allá, vi la chaqueta. Estaba tirada de cualquier manera, oscura, pesada, empapada en la parte de atrás por una mancha que no dejaba lugar a dudas. La linterna iluminó el brillo húmedo y el tamaño de la mancha me dejó sin aire. No era algo pequeño. No era un accidente menor. Había sangre, mucha. Retrocedí de golpe y casi me caigo. Grant estaba justo detrás de mí y murmuró algo que sonó como una oración. Seguimos el haz de luz un poco más y vimos marcas en la hierba, no huellas de pasos. Surcos largos, irregulares, como si algo pesado hubiera sido arrastrado hacia el bosque. Ahí fue cuando entendí que no estábamos viendo restos de un animal. Nadie usa guantes de látex para eso. Nadie deja una chaqueta así. Lo que fuera que había pasado ahí involucraba a otra persona y había ocurrido muy cerca en el tiempo. Apagué la linterna casi por reflejo. Le dije a Grant que nos fuéramos. Ahora, sin discutir, sin mirar más. Caminamos rápido hacia el auto, tratando de no hacer ruido, como si el bosque pudiera escucharnos. Cada crujido de ramas sonaba demasiado fuerte. Estábamos a pocos metros del coche cuando Grant se detuvo de golpe y me agarró del brazo. No dijo nada. Solo señaló hacia el otro lado del claro donde no habíamos mirado antes. Entre los árboles, al otro lado de la entrada, había una luz. No se movía, no barría el suelo. Estaba fija, apuntando en nuestra dirección, como una linterna sostenida por alguien que sabía exactamente dónde estábamos. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. La luz no avanzó, no retrocedió, simplemente estuvo ahí durante unos segundos interminables, y luego se apagó. El apagón de la luz no trajo alivio, lo empeoró. El silencio que siguió fue tan absoluto que me zumbaban los oídos. Grant me soltó el brazo, pero no se movió. Yo tampoco. Los dos mirábamos el mismo punto entre los árboles, esperando que algo más ocurriera, que la luz volviera a encenderse
o que alguien saliera del bosque y nos diera una explicación que no existía. Pasaron varios segundos sin nada, ni pasos, ni ramas quebrándose, solo el viento leve moviendo las hojas. Fue Grant quien reaccionó primero. Abrió la puerta del conductor con cuidado exagerado, como si el sonido pudiera delatarnos. Yo rodeé el auto y subí del lado del acompañante. Cerré la puerta sin golpear y me quedé quieto mirando el tablero iluminado. Grant giró la llave y el motor tardó una fracción de segundo en arrancar. Ese instante se sintió eterno. Cuando finalmente respondió, respiré por primera vez. Grant apagó las luces largas y dejó solo las de posición, avanzando despacio, sin acelerar, como si intentara no llamar la atención. La grava crujía bajo las ruedas y cada sonido parecía amplificado. Al llegar a la salida, Grant se detuvo. Miró a ambos lados de la autopista y luego hacia el bosque por última vez. No vimos nada. Se incorporó y aceleró con decisión. No miramos atrás. Condujimos durante casi media hora sin hablar. El cansancio había desaparecido por completo, reemplazado por una lucidez incómoda. Yo seguía oliendo la sangre, aunque sabía que era imposible. Grant apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Finalmente encontrarnos una estación de servicio abierta fue como ver tierra firme después de un naufragio. Grant entró directo al estacionamiento, se detuvo bajo una luz potente y apagó el motor. Nadie bajó enseguida. Nos quedamos sentados, procesando. Fui yo quien dijo que teníamos que llamar a la policía. Grant asintió, pero dudó. No sabíamos exactamente qué decir. No habíamos visto a nadie. No habíamos sido atacados. Solo habíamos encontrado señales claras de algo grave y una presencia que no se dejó ver. Entramos al local y pedimos hablar con alguien. La empleada nos miró con desconfianza hasta que vio nuestras caras. Llamó al sheriff del condado. Esperamos sentados en una mesa de plástico, tomando café que nadie quería. Cuando llegó el oficial, escuchó en silencio. Le describimos el desvío, las marcas, los guantes, la chaqueta, la luz entre los árboles. No nos interrumpió. Solo tomó notas. Cuando terminamos, nos pidió que lo lleváramos al lugar. El camino de regreso se sintió irreal. El oficial iba detrás de nosotros con las luces apagadas. Al llegar al desvío, el estómago se me cerró. Grant estacionó donde antes y bajamos los tres. El bosque estaba igual, demasiado igual. Las huellas seguían allí, los guantes también, pero la chaqueta había desaparecido. El oficial se agachó, inspeccionó el suelo, el pasto, los árboles cercanos. Dijo pocas palabras. Habló por radio y pidió refuerzos. Nos pidió que nos mantuviéramos cerca del coche. A los pocos minutos llegaron más patrullas, luces iluminando el claro, rompiendo la oscuridad. Encontraron más cosas. No nos dejaron ver todo, pero vimos bolsas, cintas, marcadores en el suelo. Escuchamos fragmentos de conversaciones. Reciente, no mucho tiempo. Rastro hacia el norte. Nos tomaron declaración formal esa misma noche en la estación. Repetimos cada detalle. Nos dijeron que habíamos hecho lo correcto al irnos, que no intentáramos ser curiosos, que ese tipo de lugares existían porque alguien contaba con que la gente cansada no hiciera preguntas. No nos dieron nombres, no nos dieron una historia completa. Solo nos pidieron que no habláramos del caso mientras siguiera abierto. Llegamos a Kansas City al amanecer, sin haber dormido un minuto. El viaje había perdido cualquier sentido original. Grant se quedó mirando el estacionamiento del hotel durante un largo rato antes de bajar del coche. Dijo que no iba a volver a manejar de noche por carreteras secundarias. Yo tampoco, porque entendí algo que no me había pasado antes. No todos los lugares donde uno se detiene están pensados para descansar. Algunos existen para que bajes la guardia,
para que el cansancio te haga cometer el error justo. Y esa noche, por muy poco, habíamos sido nosotros. Durante los días siguientes, intenté convencerme de que todo quedaría ahí, archivado como una anécdota incómoda que no volvería a aparecer. No funcionó. Cada vez que cerraba los ojos, veía la luz fija entre los árboles, inmóvil, consciente. No era una imagen violenta y tal vez por eso resultaba peor. No había corridas ni gritos, solo alguien observando, esperando que hiciéramos exactamente lo que hicimos, detenernos. Grant y yo hablamos poco del tema. Cuando lo hacíamos era de forma técnica, casi clínica. Repasábamos horarios, distancias, detalles que pudieran servir si alguien volvía a llamar, pero nadie llamó. El sheriff dejó un mensaje agradeciendo la colaboración y diciendo que el caso seguía activo. Nada más. Ninguna actualización, ninguna explicación. Una semana después, encontré una noticia breve en un diario local de Missouri. Hablaba de restos encontrados en una zona boscosa cercana a una autopista secundaria. No mencionaba nombres ni circunstancias. Decía que la investigación continuaba y pedía a cualquier persona con información que se comunicara con las autoridades. El lugar no coincidía exactamente con el desvío, pero estaba lo suficientemente cerca como para que el estómago se me cerrara. Le envié el enlace a Grant. Respondió horas después con un solo mensaje. Sí. No hizo falta aclarar nada. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Carteles improvisados, entradas de tierra sin señalización, zonas donde el GPS parecía dudar antes de recalcular. Me di cuenta de cuántos lugares existen fuera del mapa cotidiano, espacios grises donde nadie espera que algo pase y, por lo mismo, nadie mira demasiado. Volví a pasar por ese tramo meses después, esta vez de día, por una ruta paralela. No me detuve. Apenas miré de reojo hacia donde creía que estaba el desvío. Desde la carretera principal no se veía nada, solo árboles y una sombra más oscura entre ellos. Pensé en cuántas personas habrían entrado ahí creyendo que era un simple descanso. Pensé en cuántas habrían salido. Grant cambió de trabajo poco después. Dijo que necesitaba algo que no implicara viajes largos. Yo entendí. Yo también empecé a evitar manejar de noche, no por miedo constante, sino por una especie de respeto nuevo, pesado. El cansancio ya no era una molestia, era una señal. Con el tiempo, la historia perdió nitidez en los bordes, pero no en el centro. El olor, la luz, la chaqueta ausente, esas cosas no se desgastaron. Se acomodaron en un lugar fijo de la memoria, listas para activarse ante cualquier situación similar. Nunca supe quién sostenía la linterna. Nunca supe si nos observaba alguien solo o si había más personas alrededor. Tampoco supe a quién pertenecía la chaqueta ni qué había pasado exactamente allí. La policía no volvió a comunicarse. El caso, al menos para nosotros, quedó suspendido en un punto sin cierre. A veces pienso que lo más perturbador no fue lo que vimos, sino lo que entendimos sin necesidad de verlo. Ese desvío no estaba ahí por accidente. No era un error de infraestructura, ni un acceso olvidado. Era un lugar funcional, utilizado, pensado para que alguien se detuviera cuando estaba demasiado cansado para cuestionar. No cuento esta historia como advertencia exagerada ni como misterio sin resolver. La cuento porque hay una idea que no se enseña cuando uno aprende a conducir. No todos los lugares tranquilos lo son. No todo silencio implica seguridad. Y no toda parada es neutral. Hoy, si manejo de noche y siento que el cansancio me gana, sigo de largo hasta encontrar un sitio real, iluminado con gente. Prefiero 10 minutos más de riesgo consciente que un descanso cómodo en el lugar equivocado. Puede sonar paranoico. No me importa, porque aquella noche, entre los árboles, alguien apagó una luz después de asegurarse de que la habíamos visto.
y eso fue suficiente para entender que no éramos bienvenidos allí, que habíamos interrumpido algo que no estaba pensado para ser observado. El descanso que no figuraba no era un refugio, era una trampa silenciosa, y solo por una decisión tomada a tiempo no nos convertimos en parte de lo que otros encontrarían después. Gracias por quedarte hasta el final. Si estas historias te acompañaron, deja un like y suscríbete. Seguimos pronto con más relatos.